El concesionario brillaba bajo luces empotradas. El asesor de servicio, con un traje que costaba más que el alquiler de cualquiera, deslizó el presupuesto sobre el mostrador. $200.000. Cambio completo de motor. El padre soltero, con la camiseta gris arrugada y la barba de quien noa fijamente, no podía pagarlo, pero algo no cuadraba. Esa noche, con una linterna y un foro de internet, encontró la verdad. El fallo venía de un sensor minúsculo, $14. Lo pidió, lo instaló y el motor rugió como nuevo. Pero antes de que el video se hiciera viral y los titulares lo llamaran el héroe del sensor de $14, Javier Morales era solo un padre soltero con una hija de 5 años, un alquiler vencido y un coche de lujo averiado que representaba su única herramienta para trabajar. Lo que descubrió esa noche en el foro cambiaría no solo su vida, sino la conversación global sobre la honestidad en los concesionarios del... El nombre del foro era bentleyforums.com, y la noche que marcó la diferencia, Javier apenas había dormido. Su hija Camila, de 5 años, estaba acurrucada en el sofá con un dibujo a medio terminar, el coche negro con una tirita en el capó. Ella no entendía por qué papá llevaba días con el ceño fruncido, pero sabía que ese coche significaba el mundo. Era mucho más que un Bentley. Era la oficina, el sustento y la última oportunidad. Javier Morales había llegado a Estados Unidos desde Venezuela con un título de ingeniero mecánico y las manos llenas de callos de fábrica. Pero sin la convalidación del título, las puertas se cerraron. Terminó conduciendo para una plataforma de transporte de lujo. El Continental GT del 2018 era su activo más valioso, comprado con un préstamo que devoraba la mitad de sus ingresos mensuales. Cada viaje corporativo, cada cliente VIP que se abrochaba el cinturón en el asiento trasero representaba la colegiatura de Camila, el alquiler del apartamento minúsculo y la promesa de no fallarle como padre. Pero, cuando encendió el motor rumbo a la primera carrera, el tablero se encendió como un árbol de Navidad. Una luz de advertencia naranja palpitó sobre el velocímetro, acompañada de un ralentí errático que hacía temblar la carrocería de fibra de carbono. Llamó al concesionario de lujo más cercano, el mismo donde los vendedores vestían trajes que valían 3 veces el sueldo semanal de Javier. Le dijeron que lo remolcara de inmediato. Así lo hizo. El asesor de servicio, Trevor Whitmore, lo recibió con una sonrisa ensayada y un portapapeles de cuero. Apenas miró a Javier, un hombre barbudo con camiseta gris y zapatos gastados, antes de deslizar el presupuesto sobre la mesa. 200.000 unidades. Reemplazo completo del motor. Señor Morales, el cigüeñal ha sufrido un daño catastrófico. Hemos visto esto antes en estos modelos. Es irreparable. La voz de Whitmore era suave, pero tenía el filo de una sentencia inapelable. Javier sintió que el suelo se hundía. Esa cifra era casi 4 veces lo que debía del coche. Era más de lo que ganaba en 2 años. Era la distancia exacta entre la vida que había logrado construir y el abismo. Esa noche, después de acostar a Camila, se quedó en la cocina con el ordenador portátil. Tecleó los códigos de falla que el concesionario le había entregado. Saltó el cortafuegos de su desesperación y entró en el submundo de los foros de mecánicos y entusiastas. Allí, entre hilos de mantenimiento y quejas sobre los precios de los repuestos, apareció un nombre que se le grabaría para siempre, un usuario llamado 12 Wizard. El mensaje tenía 2 años, pero relataba exactamente los mismos síntomas: luz de advertencia, vibración, diagnóstico oficial de motor inservible. No se dejen engañar, escribía. El sensor de posición del cigüeñal falla por el calor del escape y la señal errática hace que la computadora piense que el motor se va a desarmar. La pieza cuesta $14. Se cambia en 30 minutos con un dado de 10 milímetros. Javier leyó ese post 7 veces. Buscó el número de parte, el 0AM97321D, y lo encontró en una tienda de refacciones en línea. Lo pidió sin dudar. 3 días después, el paquete llegó en una caja marrón que cabía en la palma de su mano. Esa tarde, con Camila dibujando en el sofá, aparcó el Bentley en la entrada estrecha de su apartamento y abrió el capó. El tutorial de YouTube titulado Bentley Crank Sensor Fix estaba reproducido en su móvil.
Se arrodilló junto al parachoques delantero, destornillador en mano. El sensor viejo estaba oculto bajo un mazo de cables y cubierto de grasa, casi invisible para un ojo inexperto. Pero Javier había pasado años reparando turbinas en plantas industriales, este componente minúsculo no le intimidaba. Lo que sí le hizo temblar fue el susurro que resonaba en su cabeza, las palabras del asesor. Si toca algo usted mismo, invalidará cualquier diagnóstico oficial. La amenaza era clara. Si se equivocaba, ya no tendría ni coche, ni trabajo, ni hogar. Respiró hondo y con un solo movimiento de muñeca aflojó el tornillo del sensor. El simple gesto de depresión de un conector iba a reventar la burbuja de un imperio construido sobre facturas astronómicas. Lo que Javier no sabía era que al otro lado de la ciudad, Trevor Whitmore ya había archivado su caso como un motor inservible más. Nadie estaba preparado para lo que sucedería al día siguiente. El amanecer llegó frío y silencioso. Javier apenas había dormido, pero al girar la llave en el encendido, el motor del Bentley despertó con un rugido limpio, suave, perfecto. Ni una vibración, ni una luz de advertencia. El coche parecía nuevo. Se quedó sentado en el asiento del conductor, las manos temblorosas sobre el volante de cuero, mientras una idea descabellada cruzaba su mente. Si un sensor de $14 resolvió el fallo que le habían diagnosticado como una catástrofe de 200.000, ¿cuántos otros estaban pagando por una mentira? Decidió hacer lo que nadie esperaba. Sin avisar, condujo directo al concesionario. Las torres de cristal y acero relucían bajo el sol matinal cuando él aparcó justo frente a la entrada de servicio. Salió con la misma camiseta gris de aquella última visita, pero ahora no llevaba la derrota en los hombros. Llevaba un sobre arrugado con el sensor viejo y la factura de Internet impresa. Las puertas automáticas se abrieron y el aroma a cuero y dinero lo golpeó de nuevo. Allí estaba Trevor Whitmore, impecable, revisando una tableta junto al mostrador de recepción. Whitmore levantó la mirada y frunció el ceño al reconocer al cliente problemático que había archivado como caso perdido. Antes de que pudiera articular su sorpresa, Javier alzó la pieza minúscula entre sus dedos. $14. Eso costó el sensor de posición del cigüeñal. Lo cambié yo mismo en media hora. El motor funciona. Ustedes me querían cobrar $200.000. Las palabras resonaron en el vestíbulo impecable. Un empleado que atendía a una pareja mayor levantó la cabeza, la pareja se giró. Whitmore palideció y, con un movimiento calculado, intentó conducir a Javier a la oficina trasera. Señor Morales, comprenda que nuestros diagnósticos se basan en los protocolos del fabricante. No podemos arriesgarnos a reparaciones parciales que comprometan la seguridad. Pero Javier no se movió. Sabía que la verdad solo sobrevive si sale a la luz en público. Sacó su teléfono y, sin dejar de mirar al asesor, presionó el botón de grabación. Entonces, explíqueme frente a cámara cómo un sensor que ustedes omitieron diagnosticar vale $200.000. La tensión se volvió insoportable. Whitmore tartamudeó algo sobre revisiones técnicas y responsabilidad civil, y luego retrocedió hacia un pasillo, desapareciendo tras una puerta que se cerró con un clic metálico. Javier no lo persiguió. En cambio, esa noche, con los dedos aún manchados de grasa, escribió un relato detallado en el foro de Bentley Forums. Adjuntó el presupuesto escaneado, la captura del pedido del sensor, el enlace al tutorial de YouTube que le había salvado la vida, y para cerrar, una fotografía de Camila con su dibujo, el coche negro con la tirita en el capó y debajo su letra redonda de 5 años. Mi papi lo arregló. El post explotó en cuestión de horas. Primero fue el propio foro, luego un mecánico amigo lo trasladó a Reddit, al subforo Just Rolled Into the Shop. Para la mañana siguiente, la historia había trepado a la portada con miles de votos. Los comentarios lo decían todo. A mí me pasó lo mismo con un Audi. Tengo un Porsche y el concesionario me cobró $15.000 por lo mismo. De repente, el sensor de $14 ya no era un truco de un padre ingenioso. Era la punta del iceberg de un sistema de facturación inflada que había estafado a incontables propietarios de vehículos de lujo. El teléfono de Javier empezó a sonar con mensajes de medios locales, luego nacionales. Un periodista de KSTCB News, Sarah Lynn,
localizó en menos de un día a otros 12 conductores que habían recibido diagnósticos de motor fundido por la misma falla. Todos habían pagado reparaciones de decenas de miles de dólares. Y todos compartían el mismo patrón, el sensor de posición del cigüeñal, número de parte 0AM, 92D3D1, nunca era mencionado en las hojas de presupuesto. Pero mientras la atención pública ardía, el verdadero secreto empezaba a abrirse paso en los mensajes privados del foro. Un usuario veterano, W12 Wizard, el mismo que inspiró a Javier, contactó con él por un canal cifrado. Su nombre real era Gerald Meinhardt, un exingeniero de la división de motores del grupo Volkswagen que llevaba 6 años denunciando el fallo de diseño. Ese sensor se recalienta en la fundo del motor y da lecturas erráticas de forma progresiva. La centralita lo interpreta como un desequilibrio catastrófico. Los concesionarios lo saben desde 2015. No es incompetencia, Javier. Es una estrategia. Venden motores completos con un margen de beneficio que nunca obtendrían con un simple sensor. Adjuntó documentos internos, memorandos filtrados, un aviso de servicio técnico que sugería reemplazar el sensor como primer paso, pero que nunca llegaba a los clientes. La verdad era un escándalo corporativo de escala global, y Javier acababa de encender la mecha. Esa noche, mientras Camila dormía abrazada a su dibujo enmarcado, el teléfono vibró con un aviso que le heló la sangre. Era un correo electrónico del bufete de abogados del grupo automotriz propietario del concesionario. No era una disculpa ni una oferta de reembolso. Era una notificación formal de cese y desistimiento, exigiendo que retirara todas las publicaciones, entregara las grabaciones y cesara cualquier declaración pública, so pena de una demanda por difamación. El mundo de Javier se tambaleó de nuevo. De héroe de Internet a objetivo legal en 24 horas. Miró a su hija dormir y sintió el peso de una guerra que no había buscado, pero que ya no podía eludir. La puerta de la casa sonó entonces con 3 golpes firmes y la voz de un hombre se filtró por la ranura del buzón. Señor Morales, soy el fiscal del distrito. Necesito hablar con usted sobre los documentos que Gerald Meinhardt le envió. La tormenta estaba solo empezando. Javier abrió la puerta. El hombre que esperaba en el umbral no llevaba uniforme, pero su placa brilló bajo la luz del pasillo. Fiscal del distrito Marcus Cole. Señor Morales, ¿puedo pasar? No hay orden de arresto todavía. Esa última palabra cayó como una piedra en el estómago de Javier. Dejó entrar al fiscal con la sensación de que su pequeño apartamento se convertía en una sala de interrogatorios. Cole se sentó en el borde del sofá junto al dibujo de Camila y sin rodeos explicó que los documentos filtrados por Gerald Meinhardt no solo confirmaban un fraude civil. Había indicios de conspiración criminal, de una red de concesionarios que desde 2015 habían diagnosticado motores inservibles a sabiendas de que un sensor de $14 bastaba. Omitirlo deliberadamente era un delito federal si cruzaba las fronteras estatales. Necesitaban a Javier como testigo, pero también lo necesitaban vivo. Usted ha puesto en marcha algo imparable, pero los tiburones no se van a quedar quietos mientras los devoran. A la mañana siguiente, los tiburones mordieron. El bufete de abogados del grupo automotriz, Kendall & Stern, emitió un comunicado de prensa demoledor. Acusaban a Javier de manipular el vehículo sin autorización, de difamar a la marca y de violar su propia garantía al instalar una pieza no certificada. Exigían la retirada inmediata de todas sus publicaciones, una disculpa pública y una compensación por daños a la reputación de la compañía. La prensa local recogió el comunicado y durante unas horas la historia pareció girar. El héroe del sensor se convertía en un oportunista. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Gerald Meinhardt, el misterioso W12 Wizard, dio un paso al frente. En una entrevista exclusiva con Sarah Lynn de KSTTV, mostró su rostro por primera vez. Un hombre canoso de 62 años, con gafas de montura fina y un temblor en las manos que no era nerviosismo, sino la secuela de una enfermedad que lo había apartado de la ingeniería. Meinhardt reveló que él mismo había diseñado parte del sistema de diagnóstico a bordo del motor W12. Sabíamos que el sensor fallaba por el calor,
Pedí a la dirección que se emitiera un boletín técnico oficial para reemplazarlo de forma gratuita. Me dijeron que no, que cambiar un motor entero era más rentable que cambiar un sensor. La entrevista acumuló 4 millones de reproducciones en un día. La marea cambió de dirección, pero el contraataque corporativo fue más brutal de lo que nadie imaginaba. El lunes siguiente, Javier recibió una carta certificada del banco que financiaba su Bentley. La entidad había sido alertada de un uso indebido del vehículo y, basándose en la cláusula de deterioro del valor del activo, exigía la devolución inmediata del coche o el pago total del préstamo en 7 días. Era un movimiento quirúrgico. Sin el coche, Javier no podía trabajar. Sin trabajo, no podría pagar el alquiler, ni la colegiatura de Camila, ni defenderse legalmente. Esa noche, mientras acostaba a su hija, ella le preguntó si los hombres malos del traje querían quitarle su casita. Él le prometió que no, pero por dentro se desmoronaba. La guerra que había iniciado sin quererlo amenazaba con arrasar lo único que le importaba. Sin embargo, la semilla del sensor de $14 ya había germinado en un terreno incontrolable. A la misma hora en que Javier leía la carta del banco en Washington, una congresista del Comité de Protección al Consumidor, Elena Vázquez, vio el reportaje de Sarah Lynn mientras desayunaba. Llamó a su jefe de gabinete. Esto no es un caso aislado, es una práctica sistemática de fraude al consumidor. Prepárame una solicitud de comparecencia. En paralelo, una plataforma de financiación colectiva que un amigo de Javier había abierto discretamente recaudó $30.000 en menos de 24 horas. Entre los donantes había mecánicos anónimos, propietarios de Bentley e incluso un empleado del mismo concesionario que había renunciado tras la confrontación y que dejó un comentario: «Yo también me cansé de mentir». De repente, la soledad de Javier se pobló de aliados. Un bufete de abogados especializado en demandas colectivas, Patterson & Lowe, le ofreció representación gratuita. Habían identificado a más de 800 afectados en todo el país que habían pagado entre $15.000 y $80.000 por motores nuevos que nunca necesitaron. La cifra total de la estafa ascendía a más de $30 millones. Fue entonces cuando el grupo automotriz, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, jugó su última carta en privado. Una tarde, 2 ejecutivos de la empresa matriz, flanqueados por un abogado, aparecieron en el apartamento de Javier. Sin preámbulos, le extendieron un cheque por $250.000 y un documento de confidencialidad. «Firme aquí, señor Morales. Olvidamos este malentendido. Usted mantiene a su hija, nosotros seguimos con nuestro negocio». Nadie necesita ir a juicio. La mano de Javier tembló. Esa cantidad resolvía todas sus deudas, le compraba un coche modesto, le daba un año de respiro. Miró a Camila, que jugaba en el suelo, apretó el cheque entre los dedos y luego recordó los rostros de los 800 nombres en la lista del bufete, el temblor en las manos de Meinhardt y la frase del fiscal: «Necesitamos a Javier como testigo». Rompió el cheque en 2 mitades delante de ellos. «No voy a vender mi silencio. Ustedes arruinaron a familias enteras. Que sea un jurado quien decida». La represalia fue inmediata. Al día siguiente, la división legal del fabricante presentó una demanda por difamación, reclamando una indemnización de $5 millones. Congelaron los pocos activos que Javier tenía. El concesionario publicó una recreación digital del supuesto mal funcionamiento del motor para desacreditar su versión. Pero el daño ya estaba hecho. La Fiscalía del Condado, apoyándose en los documentos de Meinhardt y en las grabaciones de Javier, abrió una investigación penal formal por fraude y conspiración. La congresista Vázquez citó al director ejecutivo de la compañía a declarar ante el Congreso. Gerald Meinhardt entregó pruebas documentales de que la propia junta directiva había aprobado el protocolo de omisión en una reunión de 2014, y mientras los medios del mundo entero apuntaban sus cámaras hacia el juzgado donde se libraría la batalla final, Javier se preparaba para subir al estrado. En la mochila de Camila metió de nuevo el dibujo del coche con la tirita. Lo necesitaría. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no solo reescribiría la historia del pequeño sensor de $14,
sino las reglas mismas del poder corporativo frente a un padre soltero que se atrevió a decir basta. El día del juicio, la Corte del Condado de Sacramento amaneció sitiada por cámaras. Javier Morales, con la misma camiseta gris que llevó al concesionario aquella primera mañana, caminó entre empujones y gritos de periodista. En su bolsillo llevaba un recorte arrugado. El dibujo de Camila lo apretó una vez antes de subir al estrado. Enfrente, una muralla de trajes oscuros y carpetas de piel representaba al gigante automotriz. Sabían que si Javier ganaba ese caso, 800 demandas más se desencadenarían como fichas de dominó. El fiscal Marcus Cole, que pasó de ser visitante nocturno a aliado implacable, presentó las pruebas con una claridad devastadora. Proyectó en pantalla el presupuesto original de $200.000 firmado por Trevor Whitmore. Luego mostró el mismo sensor defectuoso, el 0AM927-321D, que Javier había montado en un soporte de exhibición. Después desplegó los memorandos internos de la compañía, fechados en 2014, donde un comité de operaciones evaluaba el costo de reemplazar sensores defectuosos frente al beneficio de vender motores completos. La frase clave, subrayada con fluorescencia, decía: el margen por unidad asciende a 11.000% si omitimos el diagnóstico del sensor como primer paso. La sala contuvo la respiración. Aquello ya no era un error técnico, era una política deliberada. Trevor Whitmore, citado como testigo de la defensa, se desmoronó en el interrogatorio. Cole lo enfrentó con una llamada telefónica grabada entre él y un superior regional, donde se jactaba de haber convencido a otro incauto de que su motor estaba inservible. La voz de Whitmore, metálica pero inconfundible, llenó la sala. Si insisten con el sensor, les digo que no hay en stock y que la única opción es el reemplazo completo. El juez golpeó el mazo pidiendo silencio, pero ya era tarde. El jurado había escuchado lo suficiente. Gerald Meinhardt, débil por su enfermedad pero erguido como un roble centenario, subió al estrado con bastón y documentos clasificados que la fiscalía aceptó como evidencia. Declaró que había advertido del fallo en 10 reuniones, que su jefe directo le había ordenado destruir los informes, que él los guardó en una caja de seguridad durante casi una década porque sabía que llegaría este momento. Cuando el abogado defensor le preguntó por qué no habló antes, Meinhardt miró a Javier y dijo: porque necesitaba a alguien que tuviera el valor de escucharme. Ese hombre está sentado allí. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier alegato. El veredicto llegó en 3 días. Culpable de fraude sistémico, conspiración y prácticas comerciales engañosas. La indemnización para Javier fue simbólica: $100.000 por daños y perjuicios, pero la verdadera bomba llegó después. La sentencia obligaba a la compañía a reembolsar a todos los clientes afectados en los últimos 8 años. 837 familias recibieron en promedio $42.000. El grupo automotriz emitió un comunicado donde anunciaba el cierre de su programa de diagnóstico centralizado y la reestructuración de su división de servicio. Pero la historia no termina en un juzgado. Horas después del fallo, Javier se sentó en la cocina de su pequeño apartamento. La nevera aún conservaba el calendario con fechas de deudas tachadas, pero ahora algo había cambiado. Camila le entregó un nuevo dibujo. Esta vez el coche negro ya no llevaba tirita, sino alas. Y debajo, con su letra redonda, había escrito: mi papi voló. Javier lloró por primera vez en público con las cámaras apagadas y los teléfonos guardados. La congresista Elena Vázquez bautizó la ley resultante como Ley Javier, un paquete legislativo que obligaba a todos los fabricantes de automóviles a compartir los boletines técnicos con los propietarios antes de emitir cualquier presupuesto de reparación mayor a $1.000. La ley fue aprobada en 3 estados y se expandió a nivel federal en menos de un año. Gerald Meinhardt no vivió para ver la ley promulgada, pero falleció en paz, con una carta